Buenos días. Este es un video explicativo de los tipos de información que vamos a encontrar en un texto cada vez que leemos. ¿Sí? En la comprensión lectora tenemos que saber dividir cuál información es la que estamos leyendo y reconocer una de otra. Pero antes vamos a ver lo que hemos ya estudiado en las clases anteriores o en las guías que le he mandado. ¿Sí? Por un lado encontramos que es el tema, que en la parte más general de la comprensión lectora responde a la pregunta de qué se trata el texto. Eso lo tengo que saber. Y luego está el subtema, que es toda aquella información adicional que se va generando, ¿cierto?, para responder esa pregunta. Y luego también tenemos un resumen. ¿Qué es el resumen? El conjunto de las ideas principales. Las ideas que más se repiten en el texto son las más importantes. Hoy día vamos a ver la clasificación entre información explícita e información implícita y la diferencia entre ellas, pero también cómo éstas se complementan entre sí. No existe una sin la otra. El texto está hecho de ambas información. El autor escribió, pero también dejó al lector que pudiera interpretar algunas cosas. Entonces tenemos que aprender a reconocer qué clase de información me están pidiendo y cuál es la diferencia entre ambas. Vamos a ver las dos y hoy vamos a trabajar con una en particular. Primero encontramos la información explícita, que es aquella que es mucho más fácil de trabajar porque es la información que aparece textual, es decir, la que está dicha, en la que estoy leyendo tal cual. Como dice ahí punto uno, aparece en el texto, no se interpreta, no es mi opinión, no es lo que yo creo, es lo que está dicho de manera literal. Por otro lado, tenemos la información implícita, que es aquella información que el autor dejó a la imaginación, podríamos decir, del lector, ¿sí? Es aquella información que no está escrita en el texto, es aquella que tengo que deducir o inferir y, como dice el punto 3, es la que yo tengo, ¿cierto?, que también complementar en el texto. Cada vez que leemos, vamos a reconocer estas dos clases de información, un texto se complementa de ambas, ¿ya? Así que hay que estar atento a ello. Hoy día vamos a trabajar con la información explícita y ahora les vamos a mostrar algunos ejemplos de información explícita. Son todos aquellos datos, nombres, características que aparecen tal cual en el texto o también en la forma en la que está escrita el texto, si tiene alguna figura literaria. Eso también es explícito porque si bien no aparece la palabra, si yo me doy cuenta en su estructura, me doy cuenta que el texto es una noticia o es un artículo o es un poema a partir de la estructura. Y algunos tipos de preguntas de información explícita que como cuándo, dónde, cuál, etcétera. Como les decía, esta información es mucho más fácil de trabajar. El texto 1, de ejemplo, dice: el meteorito es un fragmento de un cuerpo celeste que atraviesa la atmósfera y alcanza la superficie de la Tierra. El estudio de los meteoritos revela datos interesantes, ya que son buenos ejemplos de la materia prima del sistema solar. Los meteoritos han sido difíciles de clasificar, pero se pueden establecer tres grandes grupos: pétreo, ferroso y ferroso. La pregunta dice: ¿qué permite el estudio de los meteoritos? Y tengo tres opciones: conocer la superficie de la Tierra; B, mostrar cómo atraviesa el meteorito la Tierra; o C, revelar de qué está hecho el sistema solar. Tengo que darme cuenta de alguna marca textual que me diga cuál es la respuesta. Y la respuesta está escrita ahí en el texto. Dice en una parte: el estudio de los meteoritos revela datos interesantes, ya que son buenos ejemplos de la materia prima del sistema solar. Entonces, ¿qué permite el estudio del meteorito? Revelar de qué está hecho el sistema solar. La respuesta estaba ahí en el texto. Eso es información explícita, no la tuve que deducir, no tuve que pensar, simplemente tuve que buscar la respuesta que ya estaba dada en el texto. El texto número 2 dice: el eclipse de luna, cuando la Tierra se alinea y se pone entre la luna y el sol, la sombra del planeta se proyecta sobre la luna, se vuelve opaca y se oculta de nuestros ojos. La pregunta dice: ¿qué sombra se proyecta en un eclipse de luna? Tengo tres opciones: la de la luna, la de la Tierra o la del sol. Vuelvo a buscar marcas textuales en el texto que me indiquen dónde está la respuesta a esta pregunta, ¿cierto? Y es una respuesta explícita. Dice el texto: la sombra de nuestro planeta se proyecta sobre la luna. ¿Y en qué planeta vivimos? En la Tierra. Por lo tanto, ¿cuál es la opción correcta? En este caso es la B. La respuesta estaba explícita. No tuve que
recurrir a ningún otro método, simplemente leerla ahí en el texto y obviamente tengo que ir subrayando. Ahora te voy a dejar una guía también en la página en la que vas a tener que ir haciendo estos ejercicios y como decía está la información más fácil de trabajar. La guía estará en la página. Nos vemos en el próximo video.